Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a una nueva sesión de Panorama. Ante todo, porque siempre no nos gusta dar las cosas por sabidas y queremos explicar qué es Panorama. Panorama es un ciclo de conferencias que presenta el trabajo de jóvenes autores que son nacidos o vinculados a la región de Murcia. La selección de los autores se hizo a través de una convocatoria pública a la que se presentaron 70 solicitudes y de las cuales nos hubiera gustado poder elegir muchos más, pero finalmente se eligieron 8 nombres. Esta es la tercera sesión y el ciclo concluye en su primera temporada el próximo mes de noviembre. Ante todo queremos dar también las gracias, por supuesto, al CENDEAC, al Centro Párraga y especialmente al ICA y especialmente a Javier Castro por hacer posible esta iniciativa. Hoy todas las sesiones son especiales, pero esta sesión me parece especialmente especial, valga la redundancia, porque tenemos la suerte de contar con 2 autores que nos parecen muy interesantes. Se trata de Amelia García y Agus Brez, que están ahí. Y nada, durante la charla vamos a conocer un poco cómo fueron sus inicios en este mundo fotográfico, algunos proyectos que han desarrollado, el proyecto por el que fueron seleccionados para el ciclo de conferencias y, como siempre, nos gusta dejar con un vistazo a lo que va a ser el futuro. También queremos que nos cuenten en qué andan ahora o qué podemos esperar de ellos en el futuro. Por supuesto, esto más que una conferencia al uso es un diálogo y les recomiendo, por supuesto, que si tienen alguna pregunta, la pregunten después cuando terminemos sin ningún problema. No se queden con ella. Antes de nada decir que Amelia, que aparte de fotógrafa es encuadernadora, da mañana por la mañana un taller de encuadernación japonesa, una iniciación a ese noble arte aquí en el CENDEAC. Todavía quedan 3 plazas y si alguien está interesado luego puede preguntarle los detalles. Lo volveré a recordar después, pero ténganlo en cuenta. Me parece especialmente interesante tener hoy aquí a Agus y a Amelia porque me parece que son como un buen ejemplo de lo que está cada vez más siendo un fotógrafo en el siglo XXI. Un fotógrafo no entendido solo como una persona que hace fotos, sino que se ve obligado, no solo obligado, sino no solo por obligación, sino también por convicción a desarrollar otras muchas tareas. Comisaría exposiciones, edita libros, puede aconsejar sobre el trabajo de otros fotógrafos. Yo creo que eso es muy interesante, no simplemente el ser un observador de la realidad, sino simplemente alguien, una especie de agente cultural que simplemente usa la imagen para contar diferentes cosas. Y como ven que tengo cierta tendencia a enrollarme, voy a pasarle la palabra a nuestros invitados y vamos a empezar por Amelia. Como les dije, vamos a empezar por sus comienzos. Y yo sé que en el caso de Amelia, sus comienzos en la fotografía están marcados familiarmente y me gustaría que nos lo explicara. Gracias. Hola a todos, soy Amelia. Gracias por venir. Y bueno, voy a hablar un poco de mis comienzos en la fotografía. Se dan, como ya ha anticipado Agus, en casa, de la mano de mi padre. Mi padre es fotógrafo y él de siempre me ha transmitido su pasión, que es la fotografía. Hace 10 años, más o menos, fundó una asociación de fotografía estenopeca en Murcia, FOESMUR. Y bueno, yo le acompañaba cuando era estudiante del instituto al laboratorio y me enseñó a revelar, a experimentar e incluso a fabricar cámaras. Le acompañaba en los talleres, en las charlas y bueno, eso me... La fotografía estenopeca, digamos que es la forma de fotografía más pura. Es el principio de la fotografía, la cámara oscura, simplemente con una caja. Él en concreto está especializado en la lata. Con un simple agujero, el estenopo, podemos utilizar una aguja, el haz de luz entra por el agujero y se refleja en la pared opuesta. Y tengo frases que me ha contado mi padre desde pequeña que se me han quedado grabadas y él dice siempre que
o sea, no tienes que ser un gran fotógrafo o tener grandes instrumentos para poder realizar buenas fotografías. Simplemente con una caja, con un agujero, puedes hacer tus fotos. Y eso es lo que me gusta de la estenopeica, que todo el mundo se puede acercar a ella. Bueno, eso es aquí en el Colegio de los Maristas, lo anterior era el cuartel, o sea que lugares muy reconocibles. En el caso de Agus, creo que él no tiene una vinculación familiar hacia la fotografía y, digamos, se encontró con ella de otra manera. Cuéntanos un poco cómo fue, Agus. Sí, mi historia no es tan bonita como la de Amelia. La mía corría por el 2008. Yo estaba en Italia haciendo el proyecto final de carrera y justo antes de irme me compré una cámara, una reflex digital muy básica. Y claro, era un Erasmus. Lo que se hace en el Erasmus es viajar, y aproveché para hacer fotos. Aproveché para aprender a utilizar la cámara, a experimentar. Y ahí fue como aprendí a hacer fotos, mis primeros inicios de la fotografía con mis amigos, con la gente con la que compartía el día a día. Luego, todo eso fue durante todo un año, y cuando acabé el Erasmus, directamente, en vez de volver aquí a Cartagena, a Murcia, me fui para Madrid. Y me pasé como un año y medio o 2 años formándome en FT y en Blank Paper. Y bueno, eso es básicamente el comienzo de todo. Quiero darle las gracias a los dos porque no es fácil enseñar las primeras fotos que uno hace y bueno, muchas gracias, porque yo creo que también es importante ver de dónde viene la gente para apreciar la evolución de su mirada y de su práctica fotográfica. Bueno, en el caso de Amelia, después de los comienzos en la asociación estenopeica con su padre, ella se va muy joven de Murcia a estudiar fuera y digamos que estudia primero en Valencia y después en Madrid. Y el primer proyecto del que nos va a hablar, en el que ya, digamos, empiezan a conjugarse varios de sus intereses, es Del amor ni rastro. Digamos que ella nos comentaba ayer que a veces le cuesta trabajo lo de considerarse como fotógrafa, porque bueno, pero bueno, yo creo que fotógrafo es una palabra que admite muchas acepciones, y ella también tiene muchos otros intereses, como la encuadernación, todo el tema de la publicación, todo lo relacionado con, digamos, la parte física y material de trabajar con imágenes. Y de ahí surge este primer proyecto incipiente, que es Del amor ni rastro, que ella nos va a contar en qué consiste. Bueno, pues Del amor ni rastro, para mí, creo que lo puedo considerar como mi primer proyecto serio, o que tuvo una tirada, más o menos. También podría decir que es el proyecto germen que luego da lugar a Querido, que es el proyecto que me ha traído hoy aquí. Bueno, consistía, íbamos, el que era mi chico en aquel entonces y yo, al Rastro de Madrid, porque vivíamos cerca y nos gustaba rebuscar entre esas cajas ese tesoro que hay en el Rastro de Madrid que muchos no conocemos, de fotografía olvidada, fotografía perdida. Y la verdad es que nos fijábamos en las fotografías, sobre todo de pareja, y pensábamos que habrá sido de esas personas que parecen tan felices en las fotos para que luego las encontremos hoy aquí en esta caja. Y bueno, de una manera un poco surgió de manera natural, empezamos a hacer una pequeña colección de estas imágenes y bueno, devolverle también una historia, devolver estas fotografías a un álbum. De ahí surgió el fanzine, que nació pues como una manera de poner estas fotografías sobre papel, y también escribíamos unas historias que eran pues las historias que nosotros nos inventábamos y les devolvíamos a esta gente que estaba olvidada en el rastro.
Hicimos una primera tirada de 50 fanzines que los llevamos a Libros Mutantes, y Ana Zaragoza, que ahora tiene una editorial que se llama Caravan Book, que la recomiendo a todos, me escribió un email y me dijo que le había gustado, que quería entrevistarme. Entonces, para mí ese fue como de verdad un comienzo ya serio, y la puedo considerar mi madrina del fotolibro, que no era un fotolibro, pero ni tampoco eran mis fotografías, eran fotografías de archivo, pero ahí estaba. El fanzine está agotado. El fanzine está agotado. Hubo una segunda edición que llegamos a acumular tanto archivo fotográfico, incluso comprábamos, salíamos de España, íbamos de viaje de vacaciones y buscábamos en ese rastro. Venía a Murcia, también buscábamos en este rastro. Era como una búsqueda, era también un hobby, o sea, que no era únicamente lo que nos movía el acumular, sino el disfrute de ir al lugar, elegir la foto, que apareciera la foto de pareja, ¿no? También hay fotos en las que aparece el perrito. Como nosotros íbamos con perrito, cuando aparecía foto de pareja con perrito ya era, el combo. Y nada, acumulamos tanto que el segundo fanzine ya estaba dedicado a fotografía de boda. Y era muy, muy gracioso. O sea, que no fue una reedición, sino un nuevo fanzine. Fue un nuevo fanzine, sí, de 20 copias, porque los hacía yo todos a mano en el taller de encuadernación y suponía mucho trabajo. Tampoco queríamos que fuera algo muy... no queríamos que fuera a gustar, ni lo hacíamos más bien por los amigos, por la gracia, no sé. ¿Habrán más? No creo, ese proyecto ya del amor ni rastro, su nombre lo indica, ya fue. El siguiente proyecto está tanto ligado a la trayectoria de Agus como a la mía, porque yo le conocí mientras desarrolló ese proyecto, que se trata del proyecto ITER, que tuvo la oportunidad de desarrollar en unas becas que se llevaron a cabo en Murcia en el año 2011 en el Centro Cultural Puertas de Castilla y organizadas por la Asociación Cien Ojos. Se trataba de una iniciativa en la que se lanzaba una convocatoria y a 12 fotógrafos, 7 más 5. Bueno, da igual, 11 o 12. ¿Cuál dice que son 12? Sí. Se les daba la oportunidad de desarrollar un proyecto durante un año con la presencia de diferentes fotógrafos invitados que venían tanto a aconsejarles sobre sus proyectos como a dar a conocer su trabajo aquí en Murcia. Un proyecto muy bonito y del que surgieron también muchas cosas, entre ellas muchos lazos personales. ITER fue el proyecto que Agus llevó a cabo durante ese año, aunque empezó de una manera como muy diferente. ¿Cómo fue el proceso y qué es ITER? Pues ITER empezó en Madrid. Yo estaba en Italia, me traslado a Madrid, estoy como 1 año y medio, 2 años formándome, y durante ese tiempo yo voy haciendo constantemente fotos. Descubrí la fotografía analógica gracias a una fotógrafa y expareja, Miriam Mora, y a mí me enganchó muchísimo la fotografía analógica. Estaba en Madrid, yo estaba haciendo fotos y con la valentía del que no tiene ni idea, presenté a las becas del invernadero, con la suerte que me dieron una de las becas. Durante todo ese año estuve desarrollando ITER, que ahora con la distancia y con el tiempo lo veo como un reflejo de mi momento vital que estaba pasando en Madrid, porque yo, claro, venía de Italia, había terminado la carrera, pero la había dejado totalmente de lado, empezaba de nuevo con algo diferente a la fotografía en Madrid. Había un momento que tenía 2 trabajos para poder sobrevivir en Madrid, todo por culpa de la foto. No sabía muy bien a dónde me iba a llevar. El momento ese de incertidumbre que estaba viviendo, yo creo que es lo que refleja ITER, que es caos. Caos y
perdido, totalmente perdido. Y gracias a ITER, yo creo que, bueno, más o menos conseguí encontrarme. y lo más importante, creo que conseguí vivir con esa incertidumbre siempre encima. Fue durante todo un año a través de las becas del invernadero, que allí fue, como tú decías, donde nos conocimos, donde dieron lugar a cosas todavía mucho más grandes como Omnívore, luego Underphoto y muchas amistades. Y bueno, yo creo que... ¿Y crees, viéndolas, ahora pasados unos años, aparte de tus circunstancias vitales, crees que también son un reflejo de las influencias fotográficas que tenías en ese momento? Lo mejor de todo es que tampoco tenía influencias. Era un momento que sí que había estudiado, pero había estudiado sobre todo mucha técnica, mucho tal, pero influencias tenía mínimas. Y era sobre todo la libertad de hacer fotos. De hecho, me acuerdo que uno de los carretes salí y me propuse hacerlo en una sola tarde. Y me hice un carrete entero en una sola tarde. Entonces, esa libertad de no tener referencias, de no tener nada de nada, yo creo que salió bien. Luego, en el invernadero fue cuando empecé a conocer más referencias más cercanas a mí o diferentes, porque en la escuela pues siempre te enseñan los clásicos que yo no me veía muy reflejado. Y, por ejemplo, en el caso de Amelia, ella cuando hizo el trabajo del rastro sí que lo convirtió en una publicación y tuvo una salida. ¿Sucedió lo mismo con ITER? No. Bueno, hay una maqueta, una sola. Y la verdad es que en ese momento veía que era insuficiente para hacer una publicación. Era el momento en el que empezaba, porque era 2012 más o menos, y era el momento en el que empezaba a ponerse de moda todos los fotolibros y todo el mundo tenía que sacar fotolibros. Y me lo planteé en un principio, pero luego dije que no era suficiente, necesitaba más material, no sé. Ahora, la verdad es que sigo pensando lo mismo. Como inicio bien, pero ya. Bien. Pues pasamos a Querido, que es el proyecto que ha traído aquí a Amelia y que es en realidad yo sí que me parece interesante sobre todo darle esta estructura a la charla porque yo creo que aunque aparentemente distintos todos los proyectos siempre nos dejan un pozo para lo siguiente y yo sí que veo como muchos paralelismos en Del amor ni rastro. Y nada, quería que nos contaras qué es Querido, cómo surge y cómo fue el proceso de llevarlo a cabo. Bueno, Querido es un libro, para empezar. Sí. Bueno, tras haber trabajado con Del amor ni rastro, me propuse seguir trabajando con archivo porque, como ya os he contado antes, la frase que tengo grabada, que no hace falta una gran cámara para hacer fotos, pues no hace falta hacer fotos para hacer un libro, sino que tirando de archivo puedes encontrar joyas que puedes rescatar y transformar. Bueno, trabajar con el archivo ajeno había sido muy fácil porque no te une un vínculo emocional. Entonces puedes quitar a destajo las imágenes que no te encajan para el proyecto, pero cuando se trata de una imagen que es tuya, donde a lo mejor sales tú y recuerdas el momento de la foto, pues quizás te cueste más eliminarla del proyecto, aunque sepas perfectamente que no es útil. Entonces me pareció interesante proponerme ese reto a mí misma, trabajar con mi archivo. ¿Y qué archivo iba a utilizar? Pues igual que Del amor ni rastro eran parejas, pues iba a utilizar el archivo que habían dejado mis antiguas parejas. Todas las cartas, todas las fotografías, que pasadas las relaciones quizás ya no tengan mucho sentido porque ya es un acumular. También pensé que podría ser interesante porque es un archivo en el que todos nos podemos ver reflejados. No me refiero a que todos acumulen al nivel que acumulo yo, pero quizás pues sí que todos hayamos recibido una carta donde te digan te quiero o te hayan regalado un ramo de flores o bueno, la típica foto
En fin, me pareció interesante que fuera un archivo que todos pudiéramos entender y que todos pudiéramos vernos reflejados. Eso no quiere decir que yo en este libro esté hablando de mí, todo lo contrario, estoy hablando de la relación, del proceso y del florecer, marchitarse y morir, como el patrón del ciclo de la naturaleza en relación con el ciclo del amor. Entonces, pues en el libro podemos encontrar fotografías de archivo, las cartas y fotos de flores, que es así que las he producido para el libro, porque me parecía que marcaba muy bien el ritmo de en qué momento se encontraba la relación en ese momento. Si la flor estaba bonita, es que todo iba bien. Y bueno, fue un proceso muy caótico en el que estuve trabajando 2 años. Acumulé mucho material. Lo podéis ver en la vitrina de arriba. Creo que al final le he conseguido darle una forma que se entiende. Pero yo creo que en realidad lo que decías de que uno no necesita hacer fotos para hacer un libro, en realidad el proceso es muy similar, es de acumulación, primero de acumulación de mucho material y luego de destilarlo a su esencia para contar algo. O sea, que en realidad es el mismo proceso, hagas o no las imágenes. Exactamente. Desde elegir, cuando tenía la carta entera, cuál era la frase la que se iba a poder leer y por qué y qué iba a haber a continuación. He traído un par de libros para que le echéis un vistazo. Cuando lees todas las frases que quedan libres que se pueden leer, forma una nueva carta. Está al final. Entonces, me costó mucho como llegar a ese punto, pero fue un reto. También el proceso tuvo mucho de material, porque esto es fotos intervenidas, cartas tachadas, como recopilar objetos, fotografiarlos, escanearlos, como muy con las manos. Exacto. Creo que todos los trabajos que he hecho a lo largo de mi carrera, podría decirse, han estado siempre muy influenciados por los procesos artesanales y manuales. Desde el laboratorio con mi padre, ya nunca dejé el analógico, no podía concebirlo de otra manera. Después con el taller de encuadernación, o sea que siempre tiendo a que sea tangible lo que estoy haciendo, a poder tocarlo, a poder intervenirlo, a poder hacerlo yo misma al final, que sea muy personal. También no entendía, este libro lo he autopublicado yo, lo he editado yo, me parecía que tenía que hacerlo yo. O sea, un editor podría, podría haber empatizado conmigo, pero era también algo personal. ¿Formaba parte del proceso? Formaba parte del proceso. Sí. Y digamos, en ese proceso de destilación de los materiales y tal, ¿cambió el germen de la historia o el núcleo de la historia, o eso siempre lo tuviste clarísimo, de qué iba querido y cómo tenía que ser finalmente? No. De hecho, hay 4 maquetas en las que se ve todo el proceso de cómo empezó siendo el primer querido hace ya 3 años y en lo que ha terminado. Al principio, ibas a mi casa y te echabas las manos a la cabeza. Tenía desde entradas de ticket, frascos de colonia, tenía de todo. Entonces no lo tuve claro desde el principio, tuve que experimentar, tuve que ver por dónde quería tirar al final. De hecho, llegué a imprimir las cartas, pues igual la misma carta la llegué a imprimir 10 veces para tacharla de 10 maneras diferentes, para darme cuenta cuál era el tachón adecuado para esa carta. Fue un proceso muy obsesivo. Fue muy caótico y yo creo que el proyecto lo necesitaba también, volverse muy de prueba de error. Exacto, sí, porque no es lo mismo encontrarte una carta que está tachada de una manera divertida que está tachada con un bloque negro. Eso es muy contundente. Claro, al final todos los libros tienen como un montón de pequeñas decisiones que a lo mejor no se ven de un simple vistazo, pero que todas
suman al mensaje. Y yo creo que, además en este proceso obsesivo que comentas, yo creo que en tu libro se ve perfectamente. O sea, los colores, la secuencia, porque unas imágenes sí y otros no, cómo se tachan las cartas, todo tiene una progresión y un porqué. Y yo creo que a veces se comete la frivolidad de ver los libros como en 5 minutos y todos los libros hay que leerlos, aunque sean de imágenes. Aunque sean de imágenes, porque está claro que una imagen al lado de la otra te está contando algo, tiene una narrativa al pasar la página. Claro. También es bonito que no en la primera lectura no seas capaz de ver todo lo que te quiere contar, sino que necesite su tiempo y volver al libro, y por eso creo que es interesante el formato libro, porque puedes volver a él. A una exposición, sin embargo, cuando el periodo ha terminado, no hay manera. Sin embargo, el libro siempre puedes tirar de él y consultarlo, es algo que te va a enriquecer cada vez que lo cojas. Entonces, pues claro, hay muchos pequeños detalles que yo conozco y que vosotros no, y que tenéis que, y que tenéis que ir descubriendo poco a poco, desde por qué hay tachones en colores diferentes hasta el porqué de las imágenes de las flores y bueno. Y estas son algunas imágenes de una de las primeras maquetas. Sí, esa fue la primera maqueta que venía en esta caja libro que hice yo misma. También fue como mi primer proyecto de encuadernación serio. Hacer una caja libro fue la primera que hice, de hecho. O sea, está mal hecha, ahora no la haría así, pero fue bonito hacerla. Era como un volcado de todo el archivo que tenía fotocopiado, era como un registro de todo el archivo. Y luego en la parte de la izquierda, que hemos visto en la imagen anterior, había un sobre donde yo había hecho postales con los mensajes que había en las cartas, para que esos mensajes que yo había recibido en aquel momento los pudieran volver a enviar de manera anónima. O sea que en realidad era como, digamos, fue pasar de más artificio a menos artificio. Simplificar mucho, sí. A ver si puedes controlar el brillo. Es que no se ve nada en la... Es que no se puede controlar desde aquí. Bueno, podéis ver las imágenes, estas están en mi página web o en la página de... Y sí, al final me di cuenta que cuanto más simplificaba se entendía mucho mejor el mensaje, o sea, menos es más. Y aunque por supuesto lo mejor es ver los libros físicamente, pero aquí hemos sacado de la web el vídeo de una de las maquetas, y si te parece lo ponemos. Cuando Amelia dice que tiene 2 libros aquí, es para enseñarlo, y si alguien quiere comprarlo, por supuesto están a la venta. O sea, que ella a lo mejor no lo dice por vergüenza, pero por supuesto los libros son también para comprarlos. Vamos a poner el vídeo. ¿Qué diferencias hay respecto de esta maqueta al libro final? Es otro libro, directamente. Bueno, obviamente muchas de las imágenes que se ven en este vídeo ya fueron a pasar parte del libro bueno, el que ahora tengo, pero hay muchas imágenes que no, por ejemplo, esto no va... digamos también aspectos técnicos que a lo mejor yo desconocía y ahora, después de la prueba-error que hemos hablado, ya no volvería a hacer. La cola pura, ahora el libro es cosido, he cambiado la cubierta, he pulido muchos aspectos como el título, cómo está ubicado en la cubierta. Digamos que este ya se parece bastante a lo que es el querido actual, pero con una vuelta de tuerca, el nuevo. Que ya es un buen prototipo. Sí, bueno, es que te digo, tengo como 5 maquetas, entonces o sea, ya tenía que llevarlo al límite. Aunque no se pueden ojear, desgraciadamente, pero una cosa interesante de Panorama es que, aparte de los desplegables que han podido encontrar en sus asientos, todas las charlas se van acompañadas de una pequeña instalación que está a la entrada del CENDEAC, que es una vitrina en la que cada autor interviene a su manera, y en el caso de Amelia ha colocado varias de sus maquetas y varias de las pruebas que hizo con los documentos. ¿No es así? Sí. De hecho, el feeling que da la vitrina es un poco el feeling que había en mi casa en aquel momento. Era lo que quería transmitir, que fuera
es muy caótico. Y están las maquetas, que es una pena que no podáis cogerlas, pero bueno, también para que se sepa cómo fue ese proceso. Veréis que Agus ha hecho una intervención muy diferente. Y entonces, el libro todavía quedan ejemplares, pero ha funcionado bien, estás contenta con el resultado, digamos, aunque el fin no fuera el resultado, digamos, el resultado comercial, pero digamos que te ha merecido la pena en ese sentido también. Sí, en un principio yo no iba a publicar este libro porque no nació con ese fin, sino, como os he contado, un reto de trabajar con mi archivo personal. ¿Qué pasó? Pues que empezaron amigos a pedirme copias y ya me vi un poco forzada a imprimir algunas copias. También un poco lo que estuvimos hablando ayer de, en el momento en el que imprimes el libro, es como que das por fin el proyecto finalizado, es como ya tienes el objeto físico que puedes tocar y te quedas tranquilo por fin. Entonces, ¿cuál fue mi decisión? Pues hacer una pequeña publicación de 100 ejemplares, muy corta, lo suficiente como para decir: esto existió, ha sido una cápsula, como un pequeño asomar la patita, pero ya no quedan más, ¿no? Fue algo así. No tenía ninguna intención de que esto llegara a tiendas. De hecho, solo se puede encontrar en 2 tiendas, en Madrid y en París. Y quedan menos de 20 ejemplares, los cuales he ido pues vendiendo yo o yendo a ferias como Libros Mutantes. También van a estar en Fiebre, o sea que estoy contenta con haberlo editado, porque al final creo que fue una decisión acertada poder compartirlo también, ¿no? Ya que ese archivo ya lo tenía yo acumulado y me parecía un poco feo quedármelo, tenía que soltar. También porque el objetivo del libro era un poco hablar de la memoria colectiva, ¿no? De la memoria amorosa que todos podemos tener. O sea, como he dicho, no hablo de mí en este libro, sino de una relación que podría ser la de cualquiera. Entonces también no me pertenecía a ella, pertenecía a todo el que esté interesado en él. Qué bien. Pues vamos a pasar a hablar de Tierra, el proyecto de Agus. Tierra, aunque es un proyecto que no sé si consideras finalizado, todavía en proceso, pero es un proyecto que en realidad que ha dado muchas vueltas y empezó hace mucho tiempo. Empezó casi nada más terminar las becas del invernadero. Sí, no, casi no. Empezó justo en el momento en el que terminaron. Cuéntanos un poco este itinerario y en qué consiste Tierra. Pues las becas del invernadero terminaron como en el 2012 y claro, ITER fue mi primer proyecto, no tenía ni idea de cómo hacer un proyecto, todo fue bastante intuitivo, no tenía metodología, no tenía absolutamente nada. Terminas el proyecto con ITER y claro, realizar tu primer proyecto con una beca, empezar a conocer el mundillo, pues te vienes arriba. Y claro, conforme te vienes arriba, te das la leche y la leche venía en plan de ¿y ahora qué? Con la pregunta de ¿y ahora qué hago? No tenía ni idea de qué hacer, era como no tengo ni idea. Y como no tenía ni idea, empecé a trabajar como de la misma forma que empecé con ITER, que fue básicamente haciendo fotos continuamente. Que al final son proyectos que van relacionados con tu momento vital, con tu estado emocional. Empecé en el 2012, de hecho, bueno, yo estaba en Madrid y coincidió con que estaba en Madrid, con que hacía viajes de cada poco para visitar a la familia, para tal. Y hacía muchas fotos en mi casa, en casa de mis padres, en lo que siempre ha sido mi casa. Y
Y me interesó esa parte de volver otra vez a casa y fotografiar desde ya una perspectiva desde fuera todo lo que era volver a tu tierra. Tuve un primer intento que se pareció demasiado a ITER y ya no me reconocía en ITER, con lo cual dije fuera. Tuve un segundo intento que era todo lo contrario a ITER y con el que tampoco me reconocía y dije fuera. ¿Esta es la tercera versión entonces? Sí, esta es la tercera versión. Y en esa segunda vez lo dejé, o sea, lo metí en un cajón y no quería saber nada del proyecto y yo seguía con mi vida. Lo volví a retomar hace como 2 o 3 años, que fue cuando volví otra vez, cuando me instalé en Cartagena. Porque volví a hacer lo mismo que hacía cuando estaba con tierra, en los inicios. La forma de llevar a cabo a tierra es bastante peculiar porque era a base de andar. Salía por mi entorno, por mi zona más cercana y salía a andar y andar. Con lo cual, sin darme cuenta, seguía yo con el proyecto. Aunque lo retomé hace 2 o 3 años, desde 2012 lo llevo haciendo, porque siempre que volvía a mi casa hacía lo mismo. Era una forma de escape. Y siempre salía a andar y siempre se llevaba la cámara encima, con lo cual siempre ha estado produciéndose. Simplemente que ahora, hace 2 o 3 años, lo retomé de manera consciente. Explicar tierra es un poco complicado, porque tierra, para alguien, explicar tierra en una frase y que alguien se pueda hacer una idea de lo que es sin haber visto nada, es imposible. Y sobre todo porque tierra no es sobre un tema en concreto, sino que son muchos temas que se van entremezclando. Territorio, la forma de cómo me relaciono yo con el territorio al que vuelves, al que ha formado parte de tu vida siempre. Porque yo de pequeño pasaba más tiempo fuera que en mi casa. Y bueno, también con la peculiaridad que yo no vivo en Cartagena, yo vivo en el campo de Cartagena, vivo en mitad de la nada. Entonces yo era un salvaje que iba por ahí. O sea que, digamos, aunque sea difícil de explicar lo que es tierra, pero sí que es algo, digamos, vinculado directamente al lugar en el que estás y a tus vivencias ahí. Sí, sí. O sea, está relacionado con el entorno, que es el entorno con el que siempre he estado. Está relacionado también con temas familiares, está relacionado con de cómo mi momento personal va variando qué concepto tienes tú del paisaje o cómo lo representas. Es que va sobre muchas cosas realmente. Y en esta investigación visual, aparte de las fotos que obtienes, digamos, en ese deambular por tu territorio, también incorporas otras categorías de imagen. ¿Qué clase de imágenes, de las cuales creo que esta es una? Sí. ¿Qué clase, de dónde? Está muy rota. ¿De dónde salen estas imágenes? Igual que decía Amelia, que se puede hacer un libro sin tener que tú hacer las fotos, es un poco esa filosofía. Claro, volver a tu casa después de tanto tiempo es volver a muchos recuerdos, volver a muchas cosas. Lo más fácil hubiera sido tirar de archivo familiar, de las fotos que yo siempre he tenido allí. Pero en este caso no quería personalizarlo tanto el proyecto, quería que fuera algo transversal. O sea, que ahí estoy yo, pero alguien que lo ve desde fuera no lo sabe. De hecho, a ver, dale para atrás. No, la otra. Estos son también fotos que yo me voy encontrando por el camino. Cuando salgo, me encuentro, no sé por qué, me encuentro muchas fotos porque estoy en mitad de la nada y son casi todas fotos de carné y casi todas rotas. Y bueno, entonces voy acumulando también fotos y lo que decía del archivo familiar,
evito eso y lo que hago es recurrir a los libros, a libros de texto que yo utilizaba cuando era pequeño. Los libros de ciencias, yo qué sé, de ciencias sociales, de ciencias naturales, todas esas fotos que aparecen ahí, a mí me interesaban de siempre mucho y las he ido incorporando. Porque estamos muy acostumbrados a darnos cuenta de cómo películas o ciertas cosas audiovisuales nos marcan mucho. Pero hay otras miles de cosas que no nos damos cuenta que están ahí presentes a diario y que nos marcan mucho. Y los libros de texto, por ejemplo, creo que son uno de ellos. Por eso también los voy incorporando. Es parte de mi fan. O sea, que esto de, digamos, de tener casi hacia una abstracción o eliminar cualquier referente reconocible, es también por buscar, digamos, algo esencial o algo que sea difícil de expresar con palabras, pero que esté ahí. Sí. Es que no entiendo muy bien la pregunta. No, que al final en tus imágenes cada vez no son de un territorio, pero es un territorio que no es reconocible. Sí, también. Digamos que van desapareciendo todos los referentes concretos. Sí, intento también. Y tanto las imágenes de los libros de texto también. Sí. Intento. Al final es como crear. Lo hablábamos ayer también, como que en tierra no hay fotos que funcionan individualmente y es más un conjunto de imágenes que no tienen referencia a nada, pero a la vez van creando como un territorio personal mío. Una atmósfera. Sí, y que tienen mucho que ver también con mi momento vital. Otra vez volvemos a eso. Al final termino produciendo dependiendo de mi momento vital y si no tengo nada que me revuelva, es complicado que haga algo. Va una pregunta difícil. Lo hemos hablado muchas veces, pero para ti, ¿hasta qué punto es importante ese equilibrio entre desarrollar proyectos que tengan una importancia personal para ti, pero a la vez que comuniquen algo concreto a otras personas? Porque digamos que hay como una tensión entre hacer cosas que solo entiendas tú o hacer cosas que sean universales, que es difícil obviamente, pero ¿cómo te manejas tú en esa tensión? Es complicado. Yo creo que la finalidad primera, la base, es hacer algo porque a ti te interesa y te mueve hacerlo. Luego intentas tú traducirlo a algo que más o menos se pueda entender o que transmita algo a alguien. Pero nosotros tampoco estamos... O sea, en este caso yo no estoy... si la otra persona no llega a entenderlo, es que no me preocupa. Porque al fin y al cabo esto para mí, para entenderme yo a mí conmigo mismo, si el resto, o sea, si se entiende, el resto de la gente lo entiende y le llega, creo que entonces es un plus. Que pasa que tierra es muy complicado, la gente no llega a entrar y yo lo entiendo, pero es que es algo tan personal que al final no quiero cambiarlo por algo que se pueda llegar a entenderse. Es siempre un problema con el que siempre estamos jugando, pero cuando se trata de... Es que claro, si habláramos de un tema muy particular, muy concreto, pues no sé, estoy un año viviendo en una casa ocupa con una gente y fotografiando a esa gente, pues claro, ahí no hay más que ese tema muy concreto y tener que transmitírselo a otra gente. Pero claro, es al final documentar todo eso, pero cuando se tratan de este tipo de proyectos no puedes hacer eso tampoco, porque al final no estás haciendo lo que tú quieres hacer, estás haciendo algo para otra persona y tampoco creo que eso sea algo muy... Me ha convencido. ¿Y en qué punto está ahora mismo Tierra? ¿Consideras que sigue en proceso o que está ya cercano a su fin? No, ya está
de hecho está cerrado ya. Ya no estoy en esa onda. Ya necesito cambiar, de hecho. Ahora mismo quiero ponerme a editar todo y pasarlo a un formato papel, que como tú decías, al final, en este caso una publicación o maqueta, es una forma también de cerrar proyectos y seguir con otras cosas. Pues nada. Aparte es que como son proyectos que son momentos vitales y son tan personales, en cuanto cambia eso, el proyecto ya no tiene sentido, con lo cual tiene que morir. Pues seguiremos atentos a las noticias sobre Tierra. Ahora vamos a hablar un poquito brevemente de en qué andáis ahora o de qué os vais a dedicar en el futuro. Y en el caso de Amelia, ella se ha embarcado, aparte de hacer muchas otras cosas, se ha embarcado en un proyecto llamado Paisana Books, que que ella me dice que no es exactamente una editorial, o no es solo una editorial. ¿Puedes hablarnos exactamente de qué es Paisana Books? Pues, madre mía, esa web está fatal. Paisana Books es muy joven todavía, como para poder decir un poco qué va a ser. Todavía no lo sabemos. Os puedo contar cómo nace y cuáles son nuestras intenciones. Es en blank paper, cuando yo estoy trabajando en la maqueta de Querido, me encuentro con mi compañera Sara y nos damos cuenta que en clase, Sara Arroyo, nos damos cuenta que en clase somos 3 chicas, o sea que hay un vacío en cuanto al papel de la mujer editora muy grande. No tanto fotógrafas, sino gente editora, que le interese editar libros de otras personas. Entonces yo ya me había embarcado a hacer fanzines que vendía por ferias y online, y a ella le interesaba mucho ese mundo y me propuso que nos uniéramos de alguna manera, que uniéramos fuerzas, también porque nos dábamos cuenta que existe mucho desconocimiento en el tema de editar fotolibros. Y nos parecía que igual uniendo fuerzas podíamos resolver muchas de las cuestiones que teníamos. Y no solo eso, sino que nosotras quizás podíamos ayudar también a mucha gente que estaba en nuestra misma situación, que fotógrafos que ven sus proyectos de manera editorial y no saben por dónde empezar. No tienen a lo mejor recursos para entrar en un curso de blank paper o ni siquiera están en Madrid o vete tú a saber. Pues nos parecía una buena idea crear un territorio como de creativo, de ayuda, de apoyo a todo el que no ha publicado nunca o que tiene dudas y que necesita, no sé, cualquier cosa. Desde dónde compro el papel a qué cubierta le va mal, me pueden mirar la edición si está bien. También la editorial, nuestra base, se basa en el ensayo de Virginia Woolf, de una habitación propia. Entonces, Virginia, en ese ensayo, dice que toda mujer, para poder desarrollar una acción creativa, necesita un espacio propio y una cantidad de dinero. Entonces, nosotras nacemos con la intención de ser ese espacio que cedemos a la gente que necesite apoyo. Obviamente, también nacemos como editorial, aunque todavía no hemos editado el libro de nadie, estamos trabajando en ello, estamos trabajando con una fotógrafa. No os digo el nombre porque el libro va para largo y bueno, queremos que sea también una sorpresa. Para ir abriendo boca, hemos publicado este periódico que veis en pantalla, no se ve muy bien, pero he traído también alguna copia para que le echéis un vistazo. Teníamos muchas ganas de publicar. Entonces hicimos algo sencillo que era, no lo queremos llamar manifiesto, pero es un manifiesto, donde exponemos nuestras ideas, la base de la editorial y un poco también pues la declaración de intenciones con ella. ¿De qué hablamos? O sea, ¿qué es esto? Porque tiene una pinta un poco rara. Es un mapa tipográfico en el que te puedes perder. ¿Por qué? Porque nosotras hablamos del territorio
del espacio, del tiempo y de la mujer. Cómo nosotras tenemos que tomar ese espacio que nunca nos ha sido concedido, cómo tenemos que tomarlo. También hablamos del territorio, cómo significa cuando lo penetras, cuando entras en él, cómo cambia el significado. Es un poco también divagaciones que hemos tenido nosotras. Bueno, somos Sara y yo las que empezamos con este proyecto y se nos ha unido nuestra tercera compañera, que se llama Alma, de Juan, que es una diseñadora gráfica muy joven que acaba de terminar de estudiar y es la que ha inventado esta locura. Y la verdad es que surgió cuando teníamos la posibilidad de reunirnos, porque Alma vivía en Suiza, acaba de volver a España, ha vivido allí 3 años, entonces tirando de Skype, de mails, ideas que teníamos en la cabeza, o sea, hemos llegado a hablar desde el arte rupestre hasta la luna, la fertilidad, las zonas de barbecho, o sea, cosas que aparentemente no tienen relación con la mujer editando y luego cuando las hemos puesto sobre papel tenían todo el sentido del mundo. Entonces, bueno, esto lo editamos en abril con Paisana y ahora estamos sumergidas en el nuevo proyecto con la fotógrafa, que esperamos que en un par de años esté listo. Con paciencia. Bueno, eso está bien, el ser un constante work in progress, pero ir aprendiendo y haciendo cosas por el camino también es muy, muy interesante. O sea que os seguiremos la pista. Agus está finalizando Tierra y ya tiene en mente qué es lo siguiente que va a hacer. Es un proyecto que empezó en uno de sus viajes a Perú y que nos va a contar un poco. Si quieres, podemos poner primero el vídeo en el que... Primero explico un poco sobre qué va. Vale. Se llama El monstruo de los cerros, que ya de por sí es un título muy impactante. Sí. Bueno, yo desde hace ya unos años tengo un vínculo muy grande con Perú. El país me ha enganchado mucho, tengo muchos amigos y en una de estas, pues... Bueno, estuve indagando mucho sobre... bueno, Perú pasó desde los años 80 al 2000 por lo que ellos llaman un conflicto armado interno, que es básicamente una guerra civil con 2 bandos, el gobierno de Fujimori y unas guerrillas, Sendero Luminoso y Tupac Amaru. Y es un poco hablar sobre ese tema a través de un psicosocial que se llama El monstruo de los cerros, que es un poco complicado sin tener que desvelar. Los psicosociales, ¿qué son? Pues, bueno, nos lo va a explicar un colega mejor. Y los psicosociales, como recordarán ustedes, La Virgen que llora, el regreso de Sarah Helen, los pistacos y hasta los traficantes de órganos, incluido el monstruo de los cerros, etcétera, etcétera, han aparecido en el Perú en diversos momentos. A continuación vamos a recordar el origen de estas falsas denuncias. Sacadas de mentes dignas de Maquiavelo, angustiaron, preocuparon, asustaron, pero también llenaron de esperanza a la población. Los psicosociales no son nuevos en nuestra historia reciente. En todos los casos consiguieron su cometido. Distrajeron a la gente que en un globo de gas no atendía lo que en el país ocurría. La Virgen de Fátima, la Virgen de Chapi y una que otra más. Todas lloraban. A mediados del Fujimorato movilizaron fieles, cientos, miles, que iban peregrinando a santuarios de ocasión, creyendo que allí estaban un poco más cerca del cielo. Ayer ha hecho un milagro en la mañana. Hoy, por cierto, la imagen de la Virgen de Fátima vertió abundantes lágrimas desde las 6:20 de la mañana hasta cerca de las 10. Obvio que la iglesia no se chupaba el dedo. Nadie me ha dicho que tiene una patraña, que en otras partes del mundo se ha dado. Pero lo científico pide algo más que lo que es meramente, bueno, yo le digo esto, no, pero eso está bien, pero entonces es usted el que lo dice, pero no es científico. La posible víctima número 9 del asesino de los cerros.
Así de tremenda la distorsión, el cuento del monstruo de los cerros salió de la cabeza de algún heredero de Hitchcock, uno de los montajes más grandes del fujimontesinismo, que empleaba caminos inaccesibles, lugares alejados, prendas abandonadas y para darle color conseguían movilizar a la policía. Encontramos un entero tirado así, verticalmente con la cabeza por abajo, ¿no? Desde esos finales de los 90, más de uno sigue esperando que la esposa del conde Drácula salga de su tumba. La leyenda que Sarah Helen saldría de su nicho en el cementerio de Pisco mantuvo en vilo a los iqueños ante el temor de que cobrara venganza. Pero como en el Perú todo evoluciona, con el tiempo dejó de ser maligna y hasta se hizo milagrosa. Si quiere una digna de un Oscar, aquí nomás en 2009 los peligrosos pistacos dejaron de ser mito para extraer el tejido adiposo de la gente. Esta es una investigación seria. Parece increíble, pero es verdad. Tremendo fue restos humanos, detenidos y botellas esterilizadas para que a través de un sofisticado procedimiento con velas, los temidos pistacos ejecutaran a la gente para sustraer sus fluidos grasos gota a gota. Victimaban a las personas con el fin de extraerle en laboratorios rudimentarios la grasa humana para comercializarla posteriormente en un valor de $15.000. Lo de Huaycán lo vimos hace 2 años en Caraballo. Están desapareciendo los niños. Aquella vez incluso se difundían imágenes de los supuestos asesinos. No creían ni en la policía y también quisieron ajusticiar a unas personas. No tenemos registrado ni una denuncia por tráfico de órganos ni personas desaparecidas. Con el tiempo pasó, pero dejó la cicatriz en la gente. Mientras en el Perú podía suceder cualquier cosa. Bueno, estos son los psicosociales. Son historias inventadas por el gobierno como cortinas de humo. Ante ese conflicto armado interno, el gobierno de Fujimori lo que hizo es que la atención estuviera puesta en otras cosas. Y estos son solamente una de las cuantas historias que hay. Hay muchísimas más inventadas, muchísimas. Y como veis, han habido disturbios, está implicada la policía, los medios de comunicación, porque por ejemplo la mujer de Drácula hubo televisión, porque supuestamente iba a salir de la tumba un día y una fecha concreta y una hora concreta. Y medios desplegados delante de la tumba a ver si salía o no salía. No salió, por supuesto. Pero bueno, todo esto, este show montado a través de noticias para que la gente estuviera entretenida o con la mirada en otro sitio. Yo de todos estos he cogido el del monstruo de los cerros porque me parecía una metáfora muy, muy clara de lo que estaba pasando durante ese tiempo en todo el Perú. El monstruo de los cerros, bueno, los cerros son las montañas de la sierra, de todos los Andes. Durante ese conflicto armado interno hubieron muchísimas muertes, pero muchísimas, miles, o sea, hay todavía miles y miles de desaparecidos que no se saben nada de ellos. Y casi todo el conflicto se centró en la sierra del Perú, que es justo donde este monstruo iba matando a gente. Me hacía gracia porque es un monstruo que no hay ni una referencia visual, no hay ni una foto, no hay nada gráfico de esa persona, pero aún así la gente lo sigue teniendo ahí y sigue hablando de él. Entonces, al final era como una metáfora de recrear, darle cara a ese monstruo, tampoco una cara muy clara, porque poner en relación con todo el conflicto armado interno y ponerle cara, pero no una cara específica, sino muchas caras, que fue como pasó todo este conflicto. En este caso son imágenes de archivo, de hemerotecas, que me pasé mucho tiempo metido en hemerotecas, de toda la parte del conflicto armado interno que hubo.
recortes, o sea, al final son como recortes, encuadres muy, muy cerrados que no sabes muy bien lo que estás viendo. Y aparte, fotografías mías que realizo durante cuando voy a Perú, básicamente. O sea, que es un proyecto que va para largo porque solo lo puedes desarrollar allí. Sí, y no está muy cerca. ¿Y por qué te interesa el tema? ¿Por qué a priori un tema tan, aparte de tu vinculación con el país, por qué decides, porque tus anteriores proyectos, digamos que tenían como un marcado carácter personal, ¿qué hay en esto que te atraiga para perseguir este tema? A mí lo que más atractivo me parece es esas historias inventadas y sobre todo que versan de algo que ni siquiera existe, que no se le puede poner cara. Al final es violencia, es miedo. Y cuando tú estás en concreto en Perú, sientes mucho eso, sientes esa violencia, ese miedo, porque al fin y al cabo Perú es uno de los... Bueno, ahora mismo está Venezuela, pero quitando Venezuela por toda la situación actual que tiene, Perú yo creo que es el siguiente más, no de Centroamérica, sino de Sudamérica, el más peligroso. Y tú vas por las calles y se nota, sobre todo gente que no es de allí. Y no sé, me gustaba todo eso, transformarlo en algo muy concreto, una historia muy concreta, que no es tampoco yo... O sea, quería también salirme de todos esos proyectos que estaban muy ligados a mi momento personal. Pues estamos muy cerca de pasar al turno de preguntas, pero lo que sí me gustaría es que para terminar, que dijerais algunas palabras de qué es para vosotros ser un fotógrafo hoy en día y qué le diríais a alguien que quiere meterse en este complicado mundo. ¿Ser un fotógrafo hoy en día? Sí, para vosotros. Madre mía. Yo creo que ser un fotógrafo, bueno, al final habíamos quedado en que yo no me considero tampoco fotógrafa, pero yo creo que es abrirse al mundo, ¿no? Hoy en día tenemos la posibilidad no solo de jugar con la fotografía, sino la frontera entre lo que es moda, entre lo que es música, entre lo que es fotografía, no están muy marcadas, están muy diluidas. Entonces, creo que tenemos que aprovechar eso que tenemos hoy en día y llevarlo a nuestro terreno. O sea, beber de todas las fuentes que nos puedan servir para enriquecer nuestros proyectos, ya sean de fotografía o de lo que sea. O sea, utilizar las plataformas, o sea, igual que he dicho que yo trabajo con Carrete, no me puedo negar a Instagram, no puedo negar, o sea, que aprovechemos este momento que tenemos y ánimo a los que vengan. No, sobre todo estar proactivos y tener muchas ganas, sobre todo eso. Para mí, que ser fotógrafo hoy en día, no lo sé, la verdad. Estoy intentando averiguarlo yo también. No tengo ni idea. Para mí es utilizar todo lo que tenemos a nuestro alcance para contar algo, aunque sea nosotros mismos. Y a mí es lo que más me sirve, contármelo a mí mismo, para entenderme yo mismo. Y si hay alguien que le sirve, pues creo que mejor todavía. Pero es que no me gusta... Yo, por ejemplo, sí soy fotógrafo, pero no últimamente me gustan más las fotos de otros que las mías. Con lo cual, al final, tiendo a coger las otras de otra gente que me gustan. Con lo cual, no solamente es hacer fotos, es utilizar todo lo que hay a tu alcance. Que es lo que tú decías, las barreras cada vez se van diluyendo más. Ya hay gente que trabaja con la escultura y es fotógrafa. Y no sé, si él se entiende, pues ole por él, no sé.
Perdona por haceros pasar este último mal rato. No, claro. Y nada, antes, bueno, si queréis hacer alguna pregunta, os acerco el micrófono y bueno, aquí les tenéis a los artistas. Ese es el gancho que tenéis. Sí. No, pero sé que te gusta. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena a los dos por el magnífico trabajo que tenéis y por la tarde tan grata que nos habéis brindado. Y yo os quería preguntar, ya que sois fotógrafos o artistas, ya que Amelia se considera más artista. No, yo tampoco me considero artista. Bueno, no, y además tampoco artista, ¿no? Tenemos que llamaros de alguna manera, artistas. O fotógrafos que habéis trabajado desde la experimentación hacia la producción, porque al final es lo que habéis hecho en vuestras carreras. ¿Consideráis que seguís estando en esa fase o consideráis que habéis pasado de pantalla? ¿En qué fase hemos...? Es decir, yo, por lo que he visto y por lo que habéis explicado, considero que habéis trabajado desde la experimentación hacia la producción. Y el hecho de experimentar os permite producir, y el hecho de producir os ha permitido experimentar. ¿Consideráis que estáis en el mismo momento, en esa misma fase, o consideráis que habéis evolucionado hacia otra fase por vuestros trabajos venideros? Yo me veo la misma desde el principio. De hecho, a mí lo que me gusta es llevarlo todo al límite, y yo creo que eso es siempre así, que no llegas a pasar pantalla nunca, que siempre es una búsqueda de algo que no sabes ni lo que es, ni creo que se llega a conseguir. En mi caso, creo que no tiene por qué haber una etapa marcada a la cual pasas y luego se acabó. Puedes volver a esa etapa. Lo que me está pasando a mí ahora es que disfruto más editando el trabajo de otras personas, y de ahí la editorial. O disfruto más con los encargos de encuadernación de otros proyectos. Entonces, igual por eso estoy ahora más centrada en Paisana Books, más que en producir mis propios libros. Eso no quita que dentro de unos años me apetezca, sienta la necesidad de hacer otro libro. No me gusta buscar el proyecto, creo que el proyecto viene a ti de alguna manera. Entonces no entiendo que esa fase se haya cerrado, sino que estoy a otra, pero volverá. Sí, pero al final no deja de ser, si lo que quería con esto era preguntaros eso, es decir, que no deja de ser la misma fase. Trabajáis desde la experimentación hacia la producción, y a la inversa, producís para experimentar. Sí. Con lo cual me parece muy interesante, incluso en vuestro trabajo venidero, se nota esa experimentación, producción, experimentación, y es un binomio bastante interesante. No solamente os lo preguntaba precisamente por eso. Sí, iba a decir algo. La imagen no deja de estar viva. Efectivamente. Sí, y además, para mí, por ejemplo, Tierra no deja de ser un proceso más para afrontar otros proyectos. De hecho, lo hablamos muchas veces, es un proyecto muy complicado, la gente no lo llega a entender, no llega a entrar, pero a mí sí me sirve para, a lo mejor, en otro proyecto más concreto, y que la gente se pueda entender, aplicar eso con lo cual es lo que tú dices, siempre experimentando y siempre en ese proceso de... Muy bien, muchas gracias. Es que viene a lo que dice, yo creo que se me oye. No. Que yo creo que en tu trabajo, cuando tú dices que la gente no entra, que lo has repetido varias veces, yo he visto tu trabajo, bueno, en internet sobre todo y tal, y yo entro en tu trabajo, pero de una manera visual, de estética delicada, y además te conozco un poquito y también me transmite mucho lo que tú eres. Entonces yo creo que tienes que parar de decir que la gente no entra, porque la gente entra, lo que pasa es que entra de una manera diferente de lo que tú has sentido cuando lo has hecho, pero cada uno sentimos una cosa distinta.
Entonces creo que ahí tienes que parar y decir que aquí entra todo el mundo, ¿eh? Sí, también es un poco de autoflagelación. Que te valores porque realmente yo creo que son fotos muy delicadas que a lo mejor no se pueden comparar con un trabajo de documental, porque tampoco me parece bien esas comparaciones, te lo tengo que decir, pero sí que creo que es un trabajo un poco más a lo visual, a lo estético, a lo delicado, que podrían ser otras referencias de otros autores que no hacen fotografía documental. Aunque tú documentes tu vida de alguna forma, pero de una forma un poco ahí, por debajo. Transversal, sí. Es Aita, ¿verdad? Sí. Hola, Aita. Hola. Que me gusta mucho el comentario que has hecho porque creo que precisamente en esto reside el publicar o enseñar tu trabajo, y es que otros te pueden dar una visión de tu propio proyecto que tú no eres consciente. Tú ves tu proyecto desde tu mirada subjetiva, pero en cuanto lo expones al mundo hay muchas otras miradas y eso enriquece tu proyecto. Está muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, ya que estoy, pues tengo el tiempo. Que le quiero decir a Amalia que yo no la conocía personalmente, pero que me ha gustado mucho escucharte. Gracias. Y que, sí, y que me gustaría hablar contigo porque sí que realmente creo que podríamos conectar en muchas cosas. Cuando quieras. Te lo digo públicamente. Para eso sirven estos encuentros, en definitiva. Y muchísimas gracias a todos por venir y hasta la próxima.